Sebastián, un niño de fe inquebrantable. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir diariamente videos como este para elevar tu fe. Deja tu me gusta, comenta y comparte. Buena historia. El primer sonido del día fue el mugido débil de una vaca flaca, buscando agua en el fondo seco de un bebedero. El sol apenas asomaba por el horizonte y ya calentaba con fuerza. El polvo flotaba en el aire como si nunca hubiera llovido en aquel lugar. En medio de esa tierra reseca, Sebastián se levantaba sacudiendo con suavidad la manta que compartía con su abuela en una choza de barro y madera. Acomodó su camisa remendada, se calzó las sandalias gastadas y salió con una pequeña lata en las manos. Caminó hasta el pozo comunal, donde el nivel del agua era tan bajo que apenas alcanzaba para llenar media cubeta. Mientras tiraba del cordel, murmuraba una oración. Nadie lo oía, pero él no lo hacía para ser escuchado. Lo hacía porque era la única forma que conocía de empezar el día. Su abuela, sentada en un banquito junto a la puerta, tejía en silencio. Había criado a Sebastián desde que su hija, la madre del muchacho, enfermó y murió durante una de las primeras sequías. La mujer lo observaba con ternura cada vez que lo veía inclinar la cabeza y cerrar los ojos. «Hoy iré a ayudar a Ana en la huerta», le dijo él al regresar con la lata de agua. «Cuida esa agua, mi hijo. Es más valiosa que el oro», respondió la anciana sin dejar de mover las manos entre los hilos. La pequeña huerta donde Ana trabajaba estaba detrás de una de las casas más alejadas del pueblo. Entre botellas plásticas cortadas y canaletas improvisadas, lograban mantener vivas unas pocas matas de tomate y albahaca. Sebastián llegó y encontró a Ana con las manos llenas de tierra seca, tratando de aflojar el suelo endurecido. «Te traje agua», le dijo, mostrándole la lata. Ella sonrió. Tenía los labios partidos y las ojeras marcadas, pero sus ojos aún conservaban un brillo fuerte. «Eres el único que se acuerda de mí a esta hora», bromeó. Trabajaron en silencio por un rato, interrumpido solo por el sonido del viento arrastrando tierra. De vez en cuando Ana lo miraba de reojo. No necesitaban hablar mucho para entenderse. Habían crecido juntos, compartiendo la misma escuela de paredes rajadas, las mismas meriendas escasas y las mismas esperanzas que ahora parecían secarse junto con los pozos. Más tarde, mientras Sebastián regresaba con las manos manchadas de barro, pasó frente a la hacienda de Bernardo. El patrón lo observaba desde la sombra de su galpón, apoyado en una columna, con los brazos cruzados y la mirada dura. No apartó los ojos del muchacho. «Rezar no va a traer lluvia, muchacho», dijo sin que Sebastián dijera nada. El joven se detuvo un momento, no por miedo, sino por respeto. Le sostuvo la mirada, sin desafío, solo con una calma que parecía incomodar más que cualquier palabra. «No lo hago para pedir, patrón, lo hago para agradecer lo que todavía tenemos». Bernardo soltó una risa seca, sin alegría. «Lo que tenemos es tierra muerta y animales que se caen de flacos. Si eso te parece digno de agradecimiento, estás peor de lo que creía». Sebastián bajó la mirada un segundo y siguió caminando. No iba a discutir. Ya sabía que ese hombre no creía en nada que no se pudiera tocar o pesar. Al llegar a la plaza, notó algo inusual. Un hombre que no reconocía hablaba con un grupo de vecinos. Era Miguel, recién llegado, aunque nadie sabía mucho sobre él. Decía que venía de una ciudad lejana, que tenía experiencia en administración de haciendas y que estaba allí para ayudar a un tío enfermo. Su ropa era más nueva que la de los demás, su voz suave y su sonrisa constante, pero había algo en sus ojos que no encajaba del todo. Demasiado atento, demasiado calculador. «¿Tú eres Sebastián, no?», le dijo Miguel apenas lo vio acercarse. «Sí, señor», respondió el muchacho con cautela. «He oído hablar de ti. Dicen que eres un joven de fe. Eso es bueno. La gente necesita creer en algo cuando todo se viene abajo». «¿Y usted en qué cree?», preguntó Sebastián sin ironía. «En el orden», dijo Miguel y sonrió. «Cuando hay orden, la fe y la acción pueden trabajar juntas». La conversación quedó ahí. Miguel se alejó para seguir hablando con los vecinos. Sebastián lo siguió con la mirada unos segundos, luego se fue a su rincón habitual bajo un árbol seco, donde se sentaba cada tarde a rezar. Mientras murmuraba en silencio, alguien se le acercó. Era doña Marta. Llevaba una libreta en la mano y el ceño apretado por el sol. «Están planeando algo. Lo noto en el ambiente. Hay tensión como antes de una tormenta que no se decide a caer». Sebastián asintió.
No necesitaba explicación, conocía ese sentimiento. Algo no estaba bien. Miguel parece amable, pero se mueve demasiado rápido. No lleva ni una semana aquí y ya se sienta como si fuera parte del consejo del pueblo, agregó la mujer. Él no dijo nada, solo cerró los ojos. A veces, el silencio hablaba por él. Esa noche, el viento sopló más fuerte que de costumbre. Las ventanas vibraban. La tierra volaba como si buscara un sitio donde esconderse. En muchas casas no hubo cena, solo un poco de pan duro y agua tibia. En la oscuridad, mientras la mayoría dormía, Miguel salió de su cuarto y caminó con cuidado hasta la despensa comunal. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y empezó a anotar. Observó las provisiones, tocó las bolsas, pesó una con la mano, hizo una mueca y se marchó sin hacer ruido. Al día siguiente, un burro apareció muerto cerca del camino. Nadie supo de quién era. No tenía marca, ni soga, ni señal, pero lo que más inquietó fue que su lengua estaba seca y azulada. Alguien dijo que pudo haber tomado agua contaminada. En el centro del pueblo, Bernardo discutía con un peón. Se quejaba de que algunos estaban usando más agua de la que les tocaba, que si seguían así, nadie iba a durar mucho más. Cuando Sebastián pasó, lo miró de reojo. «¿Van a rezar también por el burro muerto, o eso ya no vale la pena?», dijo con sarcasmo. Sebastián no respondió. En vez de eso, desvió su camino hacia la casa de Ana. Ella estaba de pie junto a la cerca, con los ojos en el suelo. «¿Viste al burro?», le preguntó. «Sí, no sé de dónde salió, pero no creo que haya sido casualidad. Yo tampoco. Esa tarde llovió por apenas 30 segundos. Unas gotas, tan escasas que apenas ensuciaron el suelo, pero bastaron para que algunos salieran con cubetas, esperanzados. Al final, nada. Solo el olor de la tierra caliente y húmeda por un instante. Y en esa mezcla de desilusión y costumbre, un nuevo día empezó a formarse, uno que nadie sabía cómo terminaría. Esa misma noche, después del intento de lluvia que apenas humedeció el aire, doña Marta recorrió la plaza en dirección a su casa. Llevaba el mismo paso firme de siempre, aunque por dentro algo la inquietaba. Al cruzar frente a la pequeña despensa comunal, notó que la puerta no estaba cerrada del todo. Se detuvo, escuchó por un momento y decidió seguir caminando. No era momento de levantar sospechas sin certezas. A la mañana siguiente, con el calor pegado a la piel desde temprano, colocó una silla en el centro de la plaza. Con voz clara y sin levantarla más de lo necesario, anunció que esa tarde, después de que bajara el sol, habría una reunión. No usó palabras difíciles. Dijo solo lo necesario, que había cosas que hablar, que la comida escaseaba y que había que tomar decisiones. Las noticias corrían rápido en pueblos pequeños. Al mediodía ya casi todos sabían. Ana ayudó a colocar bancos de madera y algunas sillas que trajeron de la iglesia. Sebastián repartió pan entre los niños y Bernardo observaba todo desde la sombra de su porche, con un cigarro apagado en la boca. Miguel, como si hubiera estado esperando ese momento, ofreció ayudar con la organización. Movió sillas, cargó agua, hizo comentarios amables a cada vecino que llegaba. Su actitud llamó la atención, especialmente la de Ana, que no perdía detalle de sus movimientos. Cuando el sol empezó a esconderse detrás del cerro, la plaza se llenó. No había música ni voces altas, solo el crujido de las maderas, el roce de los pies sobre la tierra seca y el rumor de la preocupación. Doña Marta se paró frente a todos, con su libreta bajo el brazo, y esperó a que se hiciera silencio. «No hay agua», dijo sin adornos, «y la comida ya no alcanza para todos. Vamos a tener que racionar. Pero no solo eso, vamos a tener que organizarnos mejor. Nadie va a sobrevivir aquí si cada quien va por su lado». Una mujer levantó la mano. «¿Y si llega ayuda de fuera?». «No hay señales de que eso vaya a pasar pronto», respondió Marta. «Por ahora solo estamos nosotros, y lo que tenemos lo tenemos que cuidar». Hubo un murmullo de aprobación entre algunos, pero otros miraban al suelo, como si aceptar la situación fuera más duro que la situación misma. «Yo propongo», intervino Sebastián desde su asiento, «que al final de cada jornada, antes de dormir, nos juntemos aquí, aunque sea un rato, para hablar, para orar, para recordar que no estamos solos». El silencio se alargó. Algunas cabezas asintieron con suavidad, pero otras se endurecieron. Bernardo soltó una risa seca desde el fondo. «¿Rezar? ¿Eso es lo que vamos a hacer ahora? ¿Rezar hasta que aparezca un saco de arroz?». Algunos se voltearon hacia él, otros bajaron la vista. Sebastián no respondió con enojo,
No se trata solo de rezar, se trata de mantenernos juntos. ¿Y si alguien no quiere estar en ese grupo de los que se arrodillan?, insistió Bernardo. Nadie está obligado, dijo doña Marta, antes de que Sebastián pudiera contestar. Pero lo que sí es obligación es colaborar. Miguel levantó la mano. Todos lo miraron. Había esperado el momento justo. Yo puedo encargarme de organizar los recursos, dijo, con una sonrisa que parecía sincera. Tengo experiencia. Sé cómo hacer inventarios, calcular raciones, distribuir lo justo. Se escucharon murmullos positivos. Un par de personas asentían con la cabeza. Incluso uno de los peones de Bernardo murmuró algo como: «Eso nos haría bien». «¿Y por qué deberíamos confiar en alguien que ni siquiera conocemos bien?», dijo Ana sin levantar la voz, pero lo bastante clara para que todos escucharan. Miguel se volteó hacia ella, sin borrar la sonrisa. «No estoy pidiendo confianza ciega, solo me ofrezco. Si prefieren que lo haga otro, está bien, pero alguien tiene que hacerlo. Podríamos hacerlo entre varios», sugirió Ana. «No dejarlo en manos de una sola persona». «Eso también se puede», dijo Miguel con tranquilidad. «No vine aquí a pelear». Doña Marta intervino antes de que la conversación girara demasiado. «Lo podemos discutir, pero de momento agradezco la disposición. Mañana empezamos con una revisión de todo lo que tenemos, y después asignamos tareas. El que no quiera ayudar, que por lo menos no estorbe». La reunión terminó sin aplausos ni abrazos, solo con un murmullo de pasos que se alejaban en todas direcciones. Miguel se acercó a Sebastián cuando ya quedaban pocos en la plaza. «Tu idea de las oraciones no está mal», le dijo. «Aunque no sea lo mío, respeto que la gente lo necesite». «No es una obligación», respondió Sebastián. «Es una forma de recordar lo que somos, incluso en medio de todo esto». Miguel asintió, le dio una palmada en el hombro y se fue caminando con calma. Ana lo miraba desde lejos, con los brazos cruzados y los labios apretados. Esa noche, la plaza quedó en silencio. Pero doña Marta no se fue directo a dormir. Se quedó un rato sentada en su silla, anotando cosas en su libreta. Luego caminó con paso lento por la calle principal. No tenía un destino fijo, solo quería pensar. Pasó frente al viejo almacén de don Eliseo, cerrado desde hacía semanas. Dobló por el callejón donde antes pasaban los niños en bicicleta y llegó al costado de una casa vacía. Allí se detuvo. Escuchó voces bajas. Una de ellas era claramente la de Miguel, la otra de un hombre mayor que no logró identificar. Se escondió detrás de una pared desconchada y aguzó el oído. «Lo que te pedí está en camino», decía Miguel. «Solo necesito que nadie sepa que hablé contigo. Los haré creer que lo encontré en una inspección. Así confían más. ¿Y si alguien pregunta por el transporte? Diré que venía con el médico del pueblo vecino. Nadie va a revisar eso». La otra voz respondió algo inaudible. Luego, pasos. Marta se quedó quieta, esperando a que se fueran. Después salió con cuidado y volvió a casa. No dijo nada a nadie. A la mañana siguiente, Miguel estaba entre los primeros en llegar a la despensa. Traía una tabla de madera donde había dibujado una cuadrícula con nombres, fechas y raciones. Saludaba a todos con un apretón de manos. Anotaba cuidadosamente cada entrega y agradecía la colaboración. Varios vecinos comentaban entre ellos que al fin alguien se estaba haciendo cargo de manera seria. Ana, sin embargo, mantenía la distancia, y doña Marta, aunque seguía mostrándose tranquila, observaba cada movimiento con más atención que nunca. Guardó su libreta con más cuidado esa vez, como si supiera que pronto tendría que abrirla para mostrarla. Pero no todavía, no hasta estar segura, no hasta que el pueblo estuviera listo para escuchar. Los primeros rayos del sol llegaron sin fuerza, tapados por una nube de polvo que arrastraba el viento desde el norte. Era el cuarto día seguido sin una sola gota de agua. El pozo principal ya no daba ni un hilo. Lo que quedaba eran charcos fangosos y el eco del balde al golpear el fondo seco. La fila de vecinos frente al pozo desapareció. Solo quedaron huellas en la tierra y rostros quemados por el sol. Sebastián se levantó antes que el gallo, como siempre, pero esa mañana su abuela no lo recibió con la misma sonrisa. Sentada en su banquito, lo miraba en silencio mientras él se ponía los zapatos. La olla estaba vacía. No quedaba nada para el desayuno, ni siquiera el último pedazo de pan duro. «¿Vas al pozo?», preguntó ella con voz baja. «Voy a ver si aún queda algo en la barrica de la iglesia», respondió.
Ella asintió, sin decir más. En el camino, cruzó con Ana. Llevaba un balde vacío en la cabeza, aunque ya sabía que no iba a llenarlo. «Hoy no hay reparto», dijo sin saludar. «Lo sé», respondió él. «Solo quiero ver si queda algo para los niños. Te acompaño». Caminaron juntos por la calle de tierra. Los vecinos los observaban desde los portales en silencio. Nadie pedía, nadie ofrecía. Era como si el pueblo hubiera dejado de respirar. Al llegar a la iglesia, encontraron a don Gervasio, el hombre más viejo del pueblo, intentando cargar una cubeta que apenas tenía agua en el fondo. «Déjeme ayudarle, don», dijo Sebastián tomándola. «Ya no hay nada», murmuró el viejo, con la voz quebrada. «Este pueblo se va a secar igual que ese pozo». Sebastián no respondió. Levantó la cubeta, le entregó lo poco que había y siguió su camino. Esa tarde, Bernardo discutía con 3 de sus peones cerca del campo de sorgo. Desde lejos se veían los tallos secos, las hojas quebradas, el color que ya no era verde sino gris. Se movía entre las plantas como si buscara algo que se hubiera perdido. «Todo este trabajo para nada», gritó, sin importarle quién escuchara. Y mientras tanto, los otros rezando, perdiendo el tiempo. «Tal vez el agua llegue», dijo uno de los hombres intentando calmarlo. «¿Agua? Lo que necesitamos es acción, no cuentos de iglesia. ¿Dónde están ahora los que tanto hablan de fe? ¿Van a hacer llover con las manos?». Cerca de allí Miguel anotaba cosas en su tabla de madera. Cada día se encargaba de supervisar las entregas. Su letra era clara, sus cálculos precisos. A simple vista, todo parecía estar en orden. Pero esa misma noche Ana notó algo extraño. Revisaba el rincón donde se almacenaban los granos cuando sintió que algo no cuadraba. Contó los sacos una y otra vez. Tenía la lista en la mano, con el número exacto de lo que había entregado doña Marta 3 días antes. Faltaban 2. No estaban ni abiertos ni rotos. Simplemente no estaban. Esperó hasta el día siguiente para hablar con Sebastián. Lo encontró detrás de la capilla, reparando el marco de una ventana. «Necesito hablar contigo, pero no aquí», le dijo en voz baja. Se alejaron unos metros, detrás de los matorrales secos. Ana miró hacia todos lados antes de hablar. «Faltan 2 sacos de arroz», dijo mostrándole la lista. Sebastián la leyó despacio, contó con el dedo, revisó los números, pensó. «¿Estás segura?» «Completamente. Yo los conté el día que llegaron. Hoy faltaban». «¿Puede haberse confundido alguien?», preguntó él sin levantar la voz. «No, y no es la primera vez que pasa, pero esta vez estoy segura. Alguien los sacó sin avisar». «¿Y a quién se los contamos?» «¿A Miguel?». Ana negó con la cabeza. «A ti. Porque tú eres el único que todavía cree que esto se puede arreglar». Sebastián se quedó callado unos segundos. Luego bajó la mirada y respiró hondo. «No podemos acusar sin pruebas. Si decimos algo ahora, solo vamos a dividir más a la gente». «¿Y si esperamos qué? ¿A que falten también los frijoles?», dijo Ana frustrada. «Déjame pensarlo, pero prométeme que no le vas a contar a nadie todavía». Ana asintió, aunque con visible molestia. Se alejó sin decir más. Lo que ninguno de los dos sabía era que Miguel, desde el otro lado del muro de la capilla, había escuchado todo. Estaba allí por casualidad, dibujando unos esquemas de distribución que luego mostraría en la siguiente reunión. Se mantuvo quieto, en silencio, hasta que los pasos se alejaron. Esa noche, Miguel fue el último en salir de la plaza. Cuando todos ya dormían, se acercó al almacén, abrió la puerta con una llave que nadie sabía que tenía y retiró un pequeño saco oculto bajo una lona. No lo cargó lejos, lo escondió dentro de una caja en su propia habitación. Luego se sentó en su cama y escribió algo en una hoja que dobló y guardó en su pantalón. Al día siguiente, la rutina siguió como si nada. Miguel organizó el reparto con normalidad, doña Marta distribuyó las tareas, y Bernardo volvió a maldecir desde su finca, mientras observaba cómo el sorgo se marchitaba más rápido que los días anteriores. Pero la tensión se sentía en el aire, más pesada que el polvo. Ana evitaba mirar a Miguel directamente. Sebastián no dormía bien. Cada paso que daban se sentía más vigilado. Cada palabra pesaba como si pudiera derrumbar lo poco que aún se sostenía en pie. Y mientras tanto, las gotas seguían sin caer. El calor no bajaba ni al caer la noche. La tierra estaba tan seca que se agrietaba con facilidad, dejando líneas profundas que atravesaban los caminos. Las sombras se alargaban sobre un pueblo cada vez más callado, donde los saludos eran más breves y las miradas más esquivas. En medio de esa calma forzada,
Algo invisible empezó a moverse. Una frase aquí, una duda allá, y en pocos días, lo que era solo un murmullo se convirtió en un comentario repetido en voz baja, que Ana y Sebastián estaban guardando comida para ellos. Nadie sabía con certeza de dónde había salido esa idea, pero la sospecha se colaba entre las conversaciones como el polvo entre las grietas. En la fila del agua, una mujer le preguntó a otra si era cierto que Ana tenía una despensa privada en su casa. Un hombre aseguró que había visto a Sebastián cargando un saco al caer la noche. Otra vecina dijo que le parecía raro que ellos nunca parecieran tener hambre. Doña Marta, al enterarse, llamó a algunos vecinos para aclarar las cosas, pero no todos acudieron, y los que fueron ya llegaban con la duda sembrada. «Esto no tiene sentido», dijo ella en voz firme. «Ana y Sebastián han estado ayudando desde el primer día. No hay razón para desconfiar de ellos ahora». Un hombre mayor levantó la voz. «No es que uno quiera desconfiar, doña, pero a veces uno piensa, ¿y si fuera cierto? ¿Y si mientras todos pasamos necesidad, ellos están guardando lo poco que hay? ¿Y de dónde sacarían para guardar?», respondió Marta. «Si la comida la tengo yo bajo llave y Miguel la reparte con su lista. Ellos no tienen acceso directo». Los presentes se miraron entre sí. Nadie respondió, pero tampoco hubo un acuerdo claro. La duda había echado raíces. Esa misma tarde, Miguel caminaba por el centro de la plaza, con su tabla en la mano y su sonrisa amable de siempre. Se le acercó un grupo de mujeres que comentaban en voz baja. Al verlas, fingió sorpresa. «¿Qué pasa? ¿Algo grave?». Una de ellas se atrevió a hablar. «Dicen que Ana y Sebastián se están quedando con comida». Miguel suspiró, como si la noticia le pesara más de lo que debería. «Me duele escucharlo», dijo bajando la mirada. «Nunca quise pensar mal de ellos, pero con tantas responsabilidades que tengo, a veces no puedo controlar todo. Tal vez debimos ser más estrictos desde el principio. Lo importante ahora es mantenernos unidos, pase lo que pase». La frase quedó flotando en el aire, como si no dijera mucho, pero al mismo tiempo lo dijera todo. La semilla del rumor crecía sin freno. Bernardo, que había escuchado de lejos, se acercó a paso lento. Llevaba una rama seca en la mano que usaba como bastón. «¿Vieron?», dijo con voz fuerte. «Yo lo dije desde el principio. Rezan mucho, hablan bonito, pero a la hora de repartir bien que se guardan lo suyo. No tenemos pruebas de eso», intentó decir una mujer, pero Bernardo la interrumpió. «¿Pruebas? ¿Desde cuándo se necesita un papel para saber lo que se ve con los ojos?». La discusión no fue más allá. Nadie tenía la energía para enfrentar a Bernardo en ese estado, y Miguel, sin decir nada más, siguió caminando como si no hubiera escuchado nada. Ana notó el cambio ese mismo día. En la huerta, dos vecinas que solían ayudarla evitaron mirarla. Un niño al que le dio un pan en la tarde se lo devolvió sin decir palabra, y cuando fue a la despensa, Miguel le pidió que esperara afuera, que él la atendería cuando terminara con los demás. «No sabía que ahora había turnos especiales», le dijo ella, cruzada de brazos. «No es eso», respondió él con su tono amable. «Solo quiero que las cosas se hagan con orden». Ella no respondió. Lo miró unos segundos y luego se fue sin decir nada más. Sebastián también sintió la distancia. Doña Pilar, una vecina que solía pedirle ayuda para cargar leña, no salió de su casa cuando él pasó. Un niño al que había enseñado a leer no acudió esa tarde a la plaza como lo hacía siempre. Incluso en la oración nocturna, el círculo de personas era más pequeño, más frío. Al caer la noche, doña Marta fue a ver a Sebastián. Lo encontró sentado en el banco de siempre, con las manos en el regazo y la cabeza agachada. «No me molesta lo que dicen de mí», dijo él antes de que ella hablara. «Pero me preocupa Ana. Ella no merece esto». «Lo sé», respondió Marta. «Por eso estoy aquí». Se sentó a su lado y guardó silencio unos segundos. «Hoy hablé con doña Pilar», dijo luego. «Ella me contó que ha escuchado a Miguel hablar mal de ti. No una vez, sino varias. Siempre con cuidado, sin levantar la voz, pero lo hace. Insinúa cosas, deja dudas». Sebastián levantó la mirada, sorprendido. «¿Y por qué haría eso?». «No lo sé», respondió Marta, «pero hay algo que no encaja. Desde que él llegó, todo se fue torciendo. Lo curioso es que nadie lo cuestiona. Siempre sonríe, siempre está dispuesto, pero nunca se ensucia las manos». «¿Le dijiste algo a Pilar?». «No, me pidió que no lo hiciera. Tiene miedo de quedar mal con los demás».
Miguel parece tenerlos a todos de su lado. Sebastián bajó la mirada de nuevo. La brisa soplaba suave, moviendo el polvo en espirales lentas. ¿Y tú qué piensas hacer?, preguntó ella. Seguir trabajando. No puedo hacer otra cosa. Marta le puso una mano en el hombro. No necesitaba decirle más. Lo entendía. Al día siguiente, Bernardo volvió a hacer comentarios en público, esta vez frente a la iglesia. Ya vieron cómo Ana ya no comparte su cosecha, y cómo Sebastián ahora solo habla con unos pocos. Cuando el hambre aprieta, hasta los santos se olvidan del prójimo. Doña Marta intentó responder, pero su voz se perdió entre las risas y los murmullos. Alguien la interrumpió diciendo que ya era hora de que otros tomaran las decisiones. Ella bajó la vista, sabiendo que no tendría el mismo peso de antes. Miguel, por su parte, solo observaba. Escuchaba sin intervenir, como quien deja que el fuego crezca solo, sin avivar la llama. Esa noche, Ana fue a ver a Sebastián. No habló mucho, solo le dijo que estaba cansada, que no sabía cuánto más iba a aguantar la mirada de todos. «Vamos a salir de esto», le dijo él con calma. Ella no respondió. Se quedó sentada a su lado, mirando el cielo que seguía sin nubes. El sol ya estaba alto cuando Sebastián decidió buscar a Miguel. No había dormido bien la noche anterior. Se había quedado sentado hasta tarde, escuchando el viento seco golpeando contra las paredes de su casa. Pensaba en Ana, en las miradas desconfiadas de la gente, en las palabras de doña Marta sobre los comentarios que Miguel había hecho a sus espaldas. No quería enfrentamientos, pero tampoco podía seguir viendo cómo el pueblo se partía en dos. Encontró a Miguel detrás del almacén revisando una hoja con anotaciones. Estaba solo. Llevaba su camisa bien planchada, como si la tierra no lo ensuciara nunca. «¿Tienes un momento?», preguntó Sebastián. Miguel levantó la vista. Lo miró con expresión neutra, ni amable ni incómoda. «Claro», respondió guardando la hoja en su tabla. Sebastián se acercó sin apuro, con las manos en los bolsillos. Se paró a su lado, bajo la sombra que apenas proyectaba un árbol seco, entre lo que quedaba de unas matas de maíz olvidadas por el hambre. «No vengo a acusarte de nada», dijo. «Solo quiero hablar». «Te escucho», respondió Miguel, cruzando los brazos. «Lo que está pasando con el pueblo, con Ana, conmigo, no es bueno. No sé si fuiste tú quien empezó los rumores, pero sí sé que podrías pararlos si quisieras». Miguel no reaccionó de inmediato. Luego soltó un suspiro, como quien está cansado de explicar lo mismo una y otra vez. «Mira, Sebastián, yo no tengo nada contra ti, pero este pueblo está demasiado acostumbrado a poner su esperanza en rezos y palabras bonitas. La gente necesita resultados, no intenciones. La fe no es una excusa para no actuar», dijo Sebastián sin alzar la voz. «Nunca lo ha sido. Aquí todos estamos haciendo lo que podemos, pero si empezamos a desconfiar unos de otros, no vamos a salir de esta». «¿Y qué propones?», preguntó Miguel. «¿Que hagamos una ronda de oración y todo se arregle? Propongo que dejemos de dividirnos, que si tienes una duda la digas en voz alta y si no, que dejes de alimentar sospechas». Miguel bajó la mirada un momento, luego se la volvió a clavar a Sebastián, firme. «Yo creo en el control, no en la fe. Lo que funciona es la planificación, el orden. No me interesa si tú y Ana oran todas las noches. Lo que me interesa es que no se pierdan más sacos, que nadie robe, que no nos quedemos sin agua». «Entonces tenemos algo en común», dijo Sebastián. «Solo que yo también creo que sin fe no hay comunidad». Miguel no respondió, solo asintió con un gesto seco, como quien da por terminada una conversación sin necesidad de discutir. Sebastián se retiró con calma. Lo que había dicho ya estaba dicho. Esa noche todo parecía en calma. Nadie gritaba, nadie reía. Los niños estaban encerrados en sus casas. El viento no soplaba, ni siquiera los perros ladraban. Una quietud rara cubría el pueblo, como si algo estuviera a punto de pasar. A la mañana siguiente, Bernardo apareció en la plaza con la cara manchada de polvo y el sombrero torcido. Caminaba rápido, llevando algo envuelto en una manta mojada. Llamó a gritos a doña Marta, que salió de su casa sobresaltada. «Miren esto», dijo arrojando la manta al suelo. Era el bidón de agua de la capilla, el único que quedaba escondido días antes para emergencias. Estaba vacío. «Lo encontré detrás de la casa de Ana», gritó. «Detrás de su casa». La gente empezó a salir. En pocos minutos, media plaza estaba reunida. Doña Marta se agachó a revisar el bidón. Tenía marcas de haber sido arrastrado por la tierra. No estaba roto,
pero sí sin una sola gota. ¿Estás seguro de que estaba ahí?, preguntó ella, sin levantar la voz. Yo mismo lo vi. Estaba tapado con una lona. No tengo razón para inventarlo. Sebastián apareció entre la gente con Ana detrás de él. La miró. Ella negaba con la cabeza, confundida, con los ojos llenos de lágrimas. Eso no estaba en mi casa. Yo no vi nada, decía. ¿Y quién más podría haberlo escondido ahí?, insistió Bernardo. Si no fue ella, fue él, señaló a Sebastián. O los dos. Miguel no dijo nada. Estaba al fondo, observando. Pero cuando vio que todos lo miraban en busca de una reacción, se acercó. Hay que calmarse, dijo. No sabemos cómo llegó ese bidón ahí, puede haber sido un error. ¿Un error?, bufó Bernardo. Se robaron el agua, y ahora resulta que fue un error. No estoy defendiendo a nadie, dijo Miguel. Solo digo que deberíamos investigar antes de culpar. Doña Marta se mantuvo en silencio. Observaba el rostro de Miguel con atención. Sus palabras eran correctas, pero su expresión no encajaba. No había sorpresa, no había duda, solo calma. Ana se agachó y rompió en llanto, con las manos cubriéndose la cara. Sebastián se arrodilló junto a ella. Yo no tomé esa agua, dijo sin mirar a nadie. Ana tampoco. No tenemos nada que esconder. Una mujer del pueblo, la misma que días antes había repetido rumores, ahora dudaba. Pero si no fueron ustedes, ¿quién más pudo hacerlo? Nadie respondió. Solo se escuchaban pasos, susurros y el murmullo seco de las hojas arrastradas por el viento. Después de unos minutos, doña Marta se puso de pie. Hasta que no tengamos pruebas, no voy a permitir que se acuse a nadie más, pero sí voy a hacer una revisión de todo lo que tenemos. Desde ya. La multitud empezó a dispersarse lentamente. Algunos miraban a Ana con lástima, otros con recelo. Sebastián la ayudó a ponerse de pie. Sus manos temblaban. Esa noche nadie se reunió en la plaza. No hubo oración, no hubo cantos. El pueblo entero parecía haberse tragado su voz. Doña Marta, desde su ventana, observaba la casa de Miguel. No había luces encendidas, pero sabía que estaba allí, sentado, pensando, calculando, y aunque no podía probarlo todavía, algo dentro de ella le decía que ese bidón no había llegado a la casa de Ana por casualidad. El aire estaba tan quieto esa noche que parecía que el pueblo entero contenía la respiración. No había ruidos, no había grillos, no había pasos. El polvo se había asentado por un momento y la luna apenas iluminaba el suelo agrietado. A pesar de la tensión de los últimos días, Sebastián se había atrevido a proponer una vigilia, no como antes, con rezos en voz alta y cantos suaves, sino como un encuentro sencillo para escuchar y hablar, aunque fuera en silencio. Con la ayuda de 2 vecinos, colocaron algunas velas en frascos de vidrio, formaron un pequeño círculo en el centro de la plaza y colocaron unas sillas viejas y cajas de madera. No había oraciones programadas ni discursos preparados. Sebastián quería que la gente volviera a verse a los ojos sin miedo, aunque fuera por unos minutos. Al principio llegaron pocos. Ana fue una de las primeras. Caminó despacio, con los hombros tensos, como si temiera ser observada. Luego llegó doña Pilar, con su bastón de madera y un par de jóvenes que casi nunca hablaban. La plaza empezó a llenarse, sin ruido, sin palabras, solo pasos arrastrados, cuerpos cansados y rostros apagados por el hambre y la desconfianza. Sebastián se puso de pie en el centro del círculo. No tenía papeles en las manos ni nada escrito, solo habló con voz tranquila. Sé que han pasado cosas difíciles, que algunos ya no creen, que hay heridas que todavía están abiertas, pero si esta comunidad tiene alguna esperanza, está aquí entre nosotros, no en los sacos de arroz, no en los galones de agua, en las personas. Algunos bajaron la cabeza, otros lo miraron sin expresión. Ana se mantuvo en silencio, con las manos entrelazadas sobre las piernas. No vine a convencer a nadie, continuó. Solo quiero que no nos perdamos, que no dejemos que la rabia nos vuelva enemigos. No somos tantos, no podemos darnos ese lujo. Un aplauso débil surgió de una esquina. Doña Pilar, con dificultad, juntó las manos un par de veces. Después de eso, el silencio volvió a llenar el espacio, pero era un silencio distinto, más denso, menos frío. Entonces la voz de Bernardo rompió el momento. Se escuchó desde la sombra, fuerte, cargada. «¡Basta ya!», gritó avanzando hacia el círculo. «Dejen de perder el tiempo con palabras vacías. Aquí lo que hace falta es acción.
Comida, agua, no sermones. Algunos se pusieron de pie sorprendidos. Otros se quedaron inmóviles. ¿Van a seguir creyendo que con rezar se solucionan las cosas? Continuó. ¿No ven cómo estamos? ¿Cuántos días más van a esperar sentados? Miguel apareció detrás de él, sin interrumpir, pero claramente apoyándolo. Tenía los brazos cruzados y el mismo rostro calmo de siempre. Tal vez Bernardo tiene razón, dijo finalmente. La intención de unirnos está bien, pero hay quienes prefieren actuar, y eso también es válido. ¿Actuar cómo?, preguntó Ana con la voz temblorosa. ¿Desconfiando de todos? ¿Dividiendo a la gente? Sobreviviendo, respondió Miguel, sin inmutarse. Porque al final, eso es lo que importa, ¿no? Las miradas comenzaron a cruzarse entre los presentes. Algunos asintieron con lentitud, otros evitaban mirar a nadie. La plaza, que por un momento pareció recuperar algo de unidad, se volvió a partir. Unos se retiraron en silencio, otros se quedaron cerca de Sebastián sin saber qué decir. Doña Marta no había dicho ni una palabra en todo ese tiempo. Esperó a que la mayoría se dispersara y fue en busca de Ana. La encontró sola, sentada en el borde de la fuente seca. Se sentó a su lado y esperó unos segundos antes de hablar. «Desde hace semanas llevo un registro aparte», dijo en voz baja. «Anoto todo, lo que entra, lo que sale, lo que se reparte. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Sebastián. Pero hay cosas que no cuadran». Ana la miró confundida. «¿Qué cosas?» «Desaparecen raciones, pequeñas cantidades, no todos los días, pero sí de forma constante. Al principio pensé que era error mío. Luego pensé que alguien robaba, pero revisé los datos. Desde que Miguel empezó a encargarse de las cuentas, las diferencias son claras». Ana se quedó callada, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Estás segura?» «Tan segura como puedo estar sin pruebas completas. No tengo cómo demostrarlo todavía, pero lo siento. Él sabe más de lo que dice». «¿Y qué hacemos?» «Esperar, observar. No podemos apresurarnos. Si lo enfrentamos ahora sin nada firme, se nos va a volver en contra». «¿Ya viste lo que pasó hoy?» Ana asintió, aún nerviosa. «¿Se lo vas a contar a Sebastián?» «Pronto, pero no ahora. No quiero cargarlo más de lo que ya tiene encima». Pasaron un par de minutos en silencio. Luego, Ana se puso de pie. «Voy a vigilarlo. Si hace algo raro, te aviso. Hazlo sin que lo note. Miguel es cuidadoso». Ana se alejó despacio. Marta se quedó sola en la plaza vacía, mirando el círculo de sillas desarmado, las velas apagadas, la tierra dura bajo sus pies. Desde una ventana abierta, Miguel observaba la escena sin moverse. Sus manos apoyadas en el marco, la expresión serena, como si todo estuviera yendo exactamente como él lo había planeado. La mañana llegó envuelta en un aire más pesado que de costumbre. La sequía continuaba, pero lo que más pesaba en el ambiente no era la falta de lluvia, sino algo más espeso, más silencioso, la sospecha. Doña Marta se levantó temprano. Ordenó su cocina como cada día. Calentó un poco de agua para el mate, se sentó en su mesa y abrió su cuaderno. Leyó los apuntes una vez más, con la punta del dedo repasando las cifras. Tenía todo registrado: fechas, cantidades de arroz, maíz, harina, litros de agua entregados, días exactos de llegada y reparto, notas pequeñas junto a ciertos nombres, marcas que había hecho con cuidado, sin exagerar, para no llamar la atención. Sabía que había llegado el momento. No se lo dijo a nadie. Salió con su libreta escondida entre los pliegues de su chal y se dirigió hacia la plaza, donde se había organizado otra reunión. La mayoría ya estaba ahí, sentados en bancos improvisados o de pie bajo la poca sombra disponible. Miguel se movía entre ellos con su lista de siempre, su tabla de madera y una sonrisa prudente. Hablaba bajo, saludaba con un apretón de manos, hacía comentarios sobre la importancia del orden. Cuando doña Marta llegó, todos hicieron un pequeño espacio. No necesitaba pedir permiso. Nadie le daba órdenes a ella. Caminó despacio, saludando con un gesto leve, y se instaló en uno de los extremos, junto a Ana y Sebastián. Esperó a que el ruido bajara. Miguel, como ya era costumbre, tomó la palabra primero. «Gracias por venir», empezó. «La situación sigue difícil, pero si mantenemos el control de los recursos, aún podemos resistir unas semanas más. He ajustado las raciones. Vamos a tener que reducirlas, pero será parejo para todos». Algunos murmuraron, otros asintieron con resignación. Bernardo cruzó los brazos, sin decir nada.
Parecía más callado que de costumbre. He hecho las anotaciones correspondientes, continuó Miguel, levantando su tabla. Como siempre, cualquiera que quiera revisar los datos puede hacerlo conmigo después de la reunión. En ese momento, doña Marta se levantó con calma, hizo como si se acomodara el chal y con un gesto que pareció casual, dejó caer su cuaderno al suelo. Cayó cerca de los pies de doña Pilar, que se agachó enseguida para recogerlo. —¿Esto es suyo, Marta? —preguntó extendiéndolo. —Léelo, si quieres —respondió la mujer sin pestañear. Tal vez todos deberían escuchar. Doña Pilar, curiosa, abrió el cuaderno. Empezó a leer en voz baja, pero al notar el interés de los demás, su tono subió ligeramente. 23 de abril. Llegan 5 sacos de arroz. Se reparten 3. Quedan 2 en depósito. 25 de abril. Según la hoja oficial quedan 3 sacos, pero en bodega solo hay 1. ¿Diferencia? 2. Responsable de la entrega. Miguel. Miguel frunció los labios, sin decir nada aún. 28 de abril. Continuó Pilar. Entraron 6 bidones de agua. Se entregaron 4. Se reportan 2 en reserva. Solo se encuentra 1. Responsable, Miguel. Algunos empezaron a mirar alrededor. Las cabezas se giraban. Los rostros buscaban a Miguel. Él dio un paso al frente. Ese cuaderno no es oficial, dijo con calma. Cualquiera puede escribir lo que quiera y ponerle mi nombre. Esto no prueba nada. Entonces, explícalo tú, dijo Bernardo en voz baja, por primera vez con dudas en la mirada. Miguel se giró hacia él. Ya lo expliqué. Estas cifras pueden tener errores. Puede que alguien haya hecho los movimientos sin registrarlos. Puede que los hayan escondido, como aquel bidón detrás de la casa de Ana. Ana apretó los dientes, pero no respondió. Doña Marta se adelantó. Ese bidón no lo escondió ella. Y tú lo sabes, pero no estamos aquí para discutir eso. Estamos para decidir si vamos a seguir ignorando los datos o si vamos a empezar a mirar de frente. Esto es una trampa, insistió Miguel. Quieren hacerme ver como el responsable de todo. Nadie ha dicho eso, intervino Sebastián con voz firme pero sin enojo. No buscamos un culpable. Queremos saber la verdad, y si tú tienes una explicación, aún estás a tiempo de darla. Miguel miró alrededor. Ya no había tantos rostros amables. Algunos bajaban la mirada, otros lo observaban con desconfianza. Las voces comenzaron a escucharse en murmullo. Bernardo, que hasta entonces había sido su defensor más firme, no dijo nada más. «Está bien», dijo Miguel, alzando ligeramente la voz. «Si creen que no sirvo para esto, que alguien más se encargue. Yo no tengo problema en dar un paso al costado. No se trata de eso», dijo Ana por fin con la voz clara. «Se trata de que la gente sepa lo que pasa. Si no podemos confiar, no queda nada». Un silencio tenso se apoderó del lugar. Miguel entregó su tabla a uno de los vecinos y dio unos pasos hacia atrás. No se fue, pero se apartó del grupo. Ya no tenía el centro. Sebastián miró a Marta, que cerró su cuaderno con cuidado y lo guardó de nuevo entre los pliegues de su ropa. Ana respiró profundo, como si se quitara algo del pecho. La reunión terminó sin aplausos ni decisiones, solo con la sensación de que algo había cambiado. Miguel no dijo una palabra más. Solo observó con los brazos cruzados mientras los demás se dispersaban. Cuando todos se fueron, doña Marta se acercó a Bernardo. Él estaba sentado en el borde de una banca, con los ojos fijos en el suelo. «Tú sabías que algo no encajaba», le dijo, «solo que no querías admitirlo». Bernardo no levantó la cabeza, solo apretó los labios y murmuró: «Creí que era más fácil seguirle la corriente que admitir que me equivoqué». «Aún estás a tiempo de ayudar», dijo ella. Él no respondió. Marta no esperó. Caminó de regreso a su casa con pasos lentos pero firmes. Al fondo de la plaza, Miguel seguía de pie, mirando cómo se apagaba la luz del día, con los ojos clavados en la libreta que ya no podía controlar. El calor de la tarde se deshacía lentamente, como si la tierra se negara a soltar lo poco que le quedaba. El pueblo seguía silencioso, pero no era el mismo silencio tenso de los días anteriores. Era otro, más denso, más lleno de preguntas. Bernardo se había quedado solo en el galpón de su finca. Desde su banco de madera, veía las hileras de sorgo seco y los restos del maíz quemado por el sol. Ya no quedaban animales, solo una cabra enferma que dormía sin fuerzas bajo una lona. No había trabajado ese día, solo se había sentado allí, mirando el campo como quien espera que le hablen. Cerró los ojos y volvió a oír la voz de su mujer. Muchos años atrás,
cuando aún vivían en la ciudad. Le decía que lo que más dolía no era el trabajo ni la pobreza, sino su forma de cerrarse al mundo, que nunca escuchaba, que siempre tenía razón, incluso cuando no sabía lo que decía. Recordó el día en que ella se fue con su hijo, dejándolo con la tierra, los números y la soledad. Años después ya era tarde para pedir perdón. El niño creció lejos, y él envejeció solo, convencido de que la gente debía temerlo, no comprenderlo. Golpeó el banco con la palma abierta y se levantó con dificultad. Se limpió el sudor de la frente, tomó su sombrero y caminó hacia la plaza. No sabía exactamente para qué, solo sabía que no quería seguir esperando que la rabia lo salvara de nada. Doña Marta lo vio llegar desde lejos, con el paso más lento que de costumbre. Él no levantó la mirada. Se sentó en el borde del círculo sin decir una palabra. La reunión ya había comenzado. Sebastián estaba hablando con voz baja pero clara, explicando cómo algunos de los canales de agua podían ser reparados. Había trazado un mapa simple sobre una hoja grande, con marcas hechas a lápiz, y lo mostraba con la ayuda de Ana. El canal principal está casi bloqueado por piedras y tierra, explicó. Si logramos despejarlo, el agua que queda en el pozo del cerro podría distribuirse mejor. No es mucha, pero puede alcanzar para los cultivos más urgentes. Varios vecinos escuchaban con atención. Nadie interrumpía. Miguel estaba presente, pero apartado, con los brazos cruzados, mirando en silencio. Su tabla de anotaciones ya no estaba en sus manos. Desde que doña Marta expuso las diferencias en los registros, su papel dentro del grupo había quedado suspendido en el aire. Bernardo no dijo nada, no pidió la palabra ni hizo gesto alguno, pero todos notaron su presencia. Sebastián lo miró un momento, sorprendido, luego siguió hablando como si nada. También necesitamos manos para reforzar el muro del depósito. Si llegara a llover, aunque sea un poco, necesitamos retener toda el agua posible. Ana y yo ya organizamos turnos para limpiar los conductos, pero solos no podemos. Marta observaba a Bernardo de reojo. Lo vio mover los dedos, inquieto, como quien quiere hablar, y no se decide. Hay que reunir herramientas, agregó Ana. Palas, cubetas, cuerdas, todo lo que quede útil, y dividirnos en grupos por zona. Cuando la explicación terminó, hubo unos segundos de silencio. Sebastián enrolló el mapa, lo apoyó sobre el banco y dio un paso atrás. Doña Marta se puso de pie y miró directamente a Bernardo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó sin rodeos. Él levantó la mirada por fin. Tenía los ojos cansados, pero no esquivos. «¿Qué hay que hacer?», dijo con voz firme, sin levantarla. Un murmullo leve recorrió el círculo. Sebastián se acercó y, sin prisa, le tendió una hoja con las tareas organizadas. Bernardo la tomó sin apuro, la leyó con calma. Su dedo fue siguiendo los nombres y los horarios, como si leyera algo que le costara entender. Luego asintió una sola vez. «Empiezo mañana», dijo guardándose la hoja en el bolsillo. Doña Marta bajó la cabeza. No dijo nada más. Nadie aplaudió. Nadie festejó. Pero algo se había movido. Por primera vez, Bernardo no discutía, no atacaba, solo escuchaba. Miguel los observaba desde el fondo. Su rostro no mostraba nada, pero sus ojos recorrían cada gesto, cada palabra. Durante semanas había logrado influir en las decisiones con discreción, con frases sueltas, con miradas que sembraban duda. Ahora todos parecían mirar a Sebastián, incluso Bernardo. Cuando la reunión terminó, los vecinos se fueron en pequeños grupos. Algunos se acercaron a Ana, le preguntaron si necesitaba ayuda, si podían llevarle agua o leña. Otros simplemente la saludaron con una sonrisa. La diferencia era sutil, pero estaba ahí. El hielo comenzaba a derretirse. Sebastián se quedó un rato más en la plaza, guardando los papeles, recogiendo los frascos vacíos de las velas usadas. Bernardo se acercó sin hablar. Se agachó para levantar una caja con botellas vacías y se la ofreció. «¿Dónde las dejo?». «En la iglesia al lado del depósito», respondió Sebastián, sin ocultar su sorpresa. «Está bien», dijo Bernardo, y se alejó caminando. Doña Marta lo observó desde su silla de siempre. Cuando Bernardo desapareció por la esquina, se volvió hacia Sebastián. «Ese hombre carga más de lo que muestra», dijo. «Y tal vez por eso ahora puede soltarlo», respondió él, sin dejar de recoger. A unas calles de distancia, Miguel caminaba solo. Entró en su habitación, cerró la puerta con llave y se sentó en el borde de la cama. Abrió una pequeña caja de madera escondida bajo una manta y revisó los documentos que había guardado allí.
listas, sobres sin abrir, un par de papeles firmados, todo en orden, pero ya no tenía valor. Guardó la caja de nuevo, apagó la lámpara, se quedó sentado en la oscuridad, escuchando cómo el pueblo comenzaba a moverse sin él. Los primeros días después de la reunión trajeron un cambio que nadie se atrevía a celebrar todavía, pero que se notaba. Los vecinos comenzaron a aparecer más temprano en la plaza. Las palabras se volvieron un poco más amables, las miradas menos duras. El mapa de Sebastián quedó colgado en una pared lateral de la iglesia, con marcas nuevas hechas con lápiz. Ana, con ayuda de 2 jóvenes, organizó turnos de riego para las plantas que aún resistían. Bernardo, sin decir mucho, abrió su galpón y puso a disposición herramientas que hacía años no prestaba a nadie: palas, mangueras viejas, carretillas oxidadas. A pesar del calor y la fatiga, el pueblo se movía, no con prisa, pero sí con determinación. Sebastián caminaba de casa en casa, recogiendo objetos que la gente ya no usaba: ropa, utensilios, cuadernos vacíos, jabón. Propuso un sistema de trueque para cubrir necesidades básicas. Un hombre cambió una camisa por una bolsa de frijoles. Una madre entregó un par de mantas a cambio de un poco de harina. No era mucho, pero servía para que la esperanza tuviera forma. En medio de todo eso, Miguel parecía más ausente. Ya no tomaba la palabra en las reuniones. Apenas se le veía durante el día. Cuando alguien se cruzaba con él, respondía con frases cortas, casi automáticas. Su rostro, siempre sereno, había perdido color. Ya no caminaba con la misma seguridad de antes. Una tarde, Ana lo vio parado frente a la despensa vacía. No hacía nada, solo miraba la puerta entreabierta. Al notar su presencia, Miguel dio media vuelta y se alejó sin saludar. Ana no dijo nada, pero lo siguió con la mirada hasta que desapareció por una esquina. La calma del pueblo se rompió una mañana cuando doña Elvira, una mujer mayor que pasaba casi desapercibida, apareció corriendo desde el costado del almacén con una bolsa de tela apretada contra el pecho. Estaba agitada, pero sus ojos brillaban con furia. «Lo vi. Lo estaba guardando en su mochila. Las semillas». Un grupo de vecinos se acercó. Sebastián llegó segundos después. Doña Elvira abrió la bolsa frente a todos. Era una mezcla de semillas de maíz y frijol, las pocas que se habían rescatado para replantar cuando la tierra lo permitiera. «¿Quién?», preguntó alguien del grupo. «Miguel», gritó ella. «Lo vi metiéndolas en su mochila. Pensó que no había nadie en la bodega, pero yo estaba en la parte de atrás». Un silencio cayó de golpe. Nadie corrió a buscarlo, no hizo falta. Miguel apareció por su cuenta, caminando con las manos en los bolsillos como si nada hubiera pasado. «¿Es cierto?», preguntó Sebastián sin levantar la voz. Miguel lo miró, y por primera vez no sonrió. «¿Y qué si lo es? Nadie las estaba usando. Iban a perderse». «No eran tuyas para decidir», dijo Ana desde el fondo. «Ustedes hablan de comunidad como si todos fueran iguales», respondió Miguel. «Pero cuando esto se acabe, cada quien va a mirar por lo suyo. Yo solo me adelanté». «No somos iguales, no», dijo doña Marta, que acababa de llegar. «Algunos luchan por sostener lo poco que queda, otros por llevarse lo poco que no les pertenece». Miguel apretó la mandíbula, miró a cada uno de los presentes. Ya no encontró aliados. Ni siquiera Bernardo lo miraba. Bajó la cabeza, dio media vuelta y caminó hacia su casa sin decir palabra. Esa misma tarde, empacó sus cosas. No eran muchas. Una mochila pequeña, algunos papeles, un cuaderno de tapas negras y una botella casi vacía. Caminó hacia la salida del pueblo sin despedirse. Cuando ya estaba cerca del último poste de luz, Sebastián apareció en el camino. «¿Te vas sin decir nada?». Miguel se detuvo. No parecía sorprendido de verlo allí. «¿Qué esperabas? ¿Una disculpa?». «Nada. Solo vine a despedirme». Miguel lo miró unos segundos. Luego habló, sin emoción. «La gente no necesita fe, necesita poder». Sebastián no respondió. Lo miró con tristeza, sin reproche. Miguel esperó un instante, como si quisiera que dijera algo, pero cuando no obtuvo respuesta, siguió caminando. El polvo del camino se levantó con sus pasos. Nadie lo siguió, nadie lo llamó. Cuando se perdió de vista, la tarde siguió su curso como si nada. En la plaza las voces volvieron a escucharse. Los vecinos retomaron sus tareas. Bernardo reparaba una rueda con un martillo oxidado. Ana coordinaba la distribución del agua con los turnos.
Doña Marta organizaba el depósito. Sebastián colocaba semillas en pequeños frascos, uno por uno, como si cada uno de ellos fuera una promesa que aún podía cumplirse. La mañana comenzó como tantas otras. El cielo seguía pálido, las nubes ausentes, el viento reseco. La tierra crujía bajo los pies y el aire arrastraba ese olor a polvo que ya se había vuelto parte del cuerpo de todos. Sebastián estaba inclinado sobre la zanja, junto al huerto comunitario, removiendo la tierra con las manos. Ana caminaba entre las hileras marcadas con piedras, anotando con un lápiz los turnos de riego. Bernardo ajustaba un tubo de plástico que conectaba los canales recién abiertos. Doña Marta, sentada bajo una tela colgada entre dos postes, revisaba por última vez su cuaderno con expresión serena. Nadie hablaba mucho. Se había instalado entre todos una costumbre de trabajar en silencio, como si el esfuerzo necesitara espacio para hacer efecto. Pero en medio de esa rutina ya habitual, un grito rompió la quietud. «¡Brotó, brotó! ¡Miren, brotó!». El sonido venía de la calle principal. Un niño corría descalzo con los pies cubiertos de polvo y una planta diminuta en la mano. Tenía los ojos encendidos y la voz aguda de la emoción. La gente comenzó a salir de las casas, a dejar las herramientas, a girar la cabeza. Lo encontré junto al tanque del cerro. Brotó solito. El niño llegó hasta la plaza y levantó la planta como si fuera un tesoro. Era una hoja de maíz, verde, aún temblando entre sus dedos sucios. La sostenía como si pudiera quebrarse con el viento. Sebastián se acercó, se agachó y la miró de cerca. Luego pasó suavemente el dedo por la raíz húmeda, todavía cubierta de tierra fresca. «¿Dónde estaba?», le preguntó. «En el rincón donde sembramos las primeras semillas», dijo el niño jadeando. «Allí, junto a la piedra grande. Me acerqué porque vi algo distinto en la tierra. Estaba más oscura, y ahí estaba esto». Ana llegó detrás de Sebastián. Al ver la planta, se llevó las manos a la boca. No dijo nada, pero se le llenaron los ojos. Uno a uno, los vecinos comenzaron a rodearlos. Nadie alzaba la voz. Todos miraban la planta como si no creyeran lo que veían. No era grande, no era fuerte, pero estaba viva. La tierra respondió, susurró doña Pilar. «No era imposible», dijo Bernardo, con voz entrecortada. «Solo necesitaba cuidado». Doña Marta se acercó en silencio. Abrió su cuaderno una vez más y anotó una línea corta. Primera hoja verde, día 27 sin Miguel. Luego cerró el cuaderno y no lo volvió a abrir. «Esto es solo el comienzo», dijo Sebastián aún agachado. «Si una brotó, las otras pueden hacerlo también. Solo hay que seguir». El niño, aún sin soltar la planta, la extendió hacia Ana. «¿La plantamos de nuevo?». Ana asintió. Buscó una pala pequeña. Cavó con cuidado junto al árbol seco de la plaza y juntos volvieron a enterrar la raíz en un hueco nuevo. Sebastián vertió unas gotas del bidón más cercano. La tierra absorbió el agua como si no hubiera bebido en años. Bernardo se quitó el sombrero. Lo sostenía entre las manos con fuerza, los dedos manchados de tierra. «Gracias, Sebastián», dijo, con la voz temblorosa, «por no rendirte, por no dejar que nos perdiéramos». Sebastián no respondió. Solo asintió con la cabeza. El sol seguía alto, pero una brisa distinta comenzó a soplar. Las hojas secas se movieron de forma irregular y el cielo empezó a mostrar manchas grises hacia el sur. Algunos se detuvieron a mirar. «¿Eso es una nube?», preguntó alguien. «Son varias», dijo otro. «Se están juntando». La gente se quedó quieta, mirando cómo el cielo, después de tantos días iguales, cambiaba su color. Una mujer levantó la cara y sintió una gota leve caer sobre su frente, luego otra y otra. La plaza se llenó de murmullos. Algunos estiraron las manos, otros corrieron a buscar cubetas, ollas, recipientes vacíos. Doña Marta abrió los brazos sin moverse. Ana se rió en voz baja, aún de pie junto a la planta. Bernardo volvió a colocarse el sombrero, sin apuro. Caminó hacia una pared donde colgaba una lona vieja y la desenrolló. Debajo, protegidos del polvo, estaban los baldes de metal que nadie había usado en meses. «Vamos a necesitarlos todos», dijo, mientras los repartía. «Cada gota cuenta». Sebastián se acercó a la iglesia y empujó la puerta. Dejó que se abriera de par en par. Allí dentro, donde solían rezar, colocó los frascos de semillas en fila cerca del altar. Un pequeño gesto, pero suficiente para entender que algo había cambiado.
Esa noche el pueblo se reunió en la plaza, no para pedir ni para debatir. Se sentaron juntos, compartieron el pan que quedaba, bebieron agua con calma y cantaron en voz baja. Nadie dirigía, nadie imponía. Solo estaban ahí acompañándose. La lluvia no fue fuerte, pero fue constante. Cayó con ritmo suave, durante horas. Mojó los techos agrietados, limpió las hojas secas, llenó los pozos de barro con esperanza. Miguel nunca volvió. Su casa quedó cerrada. Nadie la reclamó. Algunos decían que había tomado el camino de la montaña, otros que se fue al norte, donde aún se hablaba de tierra fértil, pero nadie fue a buscarlo. Su ausencia dejó una marca, no de odio, sino de advertencia. Su paso por el pueblo fue una herida y una enseñanza. El cuaderno de doña Marta permaneció guardado en una caja de madera. Ana lo leyó una vez, con cuidado, antes de cerrar la tapa. Bernardo volvió a su galpón, pero esta vez con la puerta siempre abierta. Sebastián siguió recorriendo las casas cada mañana, con su paso tranquilo, su voz baja y la misma fe de siempre. Y un día, en medio de la rutina, alguien plantó una nueva semilla, sin ceremonia, sin testigos. Solo una semilla y un poco de agua, y la tierra respondió.